Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hoy vamos a continuar leyendo algunos capítulos del profeta Daniel, uno de los profetas mayores, uno de los 4 profetas mayores que tenemos en el Antiguo Testamento. Nos estábamos acordando de la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel cuando estaba desterrado ahí en Babilonia. Y vemos que Daniel y sus otros 3 compañeros habían decidido no comer de la comida que le daban al rey. Y así Daniel logró hacer un ayuno, una abstinencia, y el Señor eso lo vio de buenos ojos y le pudo brindar a Daniel el poder revelarle el sueño al rey Nabucodonosor II, y así librar que mataran a todos los sabios, hechiceros y adivinos de aquel entonces, y a ellos también. Después de haberle adivinado su sueño, el rey Nabucodonosor no solamente se lo agradeció con presentes, sino que le dio o lo nombró gobernador de la provincia de Babilonia. Y fue el jefe de todos los sabios de aquella nación. Vamos a continuar leyendo el capítulo número 3 del profeta Daniel. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro que tenía 30 metros de alto por 3 de ancho, y ordenó que le pusieran en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Después mandó llamar a todos los gobernadores regionales, jefes del ejército, gobernadores provinciales, consejeros y tesoreros, jueces, magistrados y demás autoridades de las provincias, para que asistieran a la dedicación de la estatua que él había mandado hacer. Todas estas grandes personalidades de la nación se reunieron ante la estatua para celebrar su dedicación. El encargado de anunciar el comienzo de la ceremonia ordenó en voz alta: «Atención, hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas. En cuanto oigan ustedes tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el salterio, la gaita y todos los instrumentos musicales, se pondrán de rodillas y adorarán a la estatua de oro que hizo construir el rey Nabucodonosor. Todo aquel que no se arrodille y adore a la estatua será arrojado inmediatamente a un horno encendido». Así pues, en cuanto la multitud allí reunida oyó el sonido de todos aquellos instrumentos de música, se puso de rodillas y adoró a la estatua de oro. Unos caldeos aprovecharon esta oportunidad para acusar a los judíos ante el rey Nabucodonosor, diciendo: «Viva su majestad para siempre, y sea su nombre siempre recordado. Su majestad ha ordenado que todo el mundo se arrodille y adore a la estatua de oro tan pronto como se oiga el sonido de los instrumentos musicales, y que aquel que no lo haga será arrojado al horno encendido». Pues bien, hay unos judíos a quienes su majestad puso al frente de la administración de la provincia de Babilonia, que no guardan el menor respeto a su majestad, ni adoran a los dioses ni a la estatua de oro que su majestad ha mandado levantar. Ellos son Sadrach, Mesach, Abed-Nego. Nabucodonosor se puso muy furioso y mandó que llevaran ante él a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y cuando ya estaba en su presencia les preguntó: «¿Es verdad que ustedes no adoran a mis dioses ni a la estatua de oro que yo he mandado hacer? ¿Están ustedes dispuestos tan pronto como oigan la música a inclinarse ante la estatua que yo he mandado hacer y adorarla? Porque si no la adoran, ahora mismo serán arrojados al horno encendido, y entonces, ¿qué Dios podrá salvarlos?». «No tenemos por qué discutir este asunto», contestaron los 3 jóvenes. «Nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiere hacernos, y nos librará. Pero aún si no lo hiciera, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro». Al oír Nabucodonosor estas palabras, la cara se le puso roja de rabia contra los 3 jóvenes. Entonces ordenó que se calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Luego mandó que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abed-Nego y que los arrojaran las llamas del horno. Los 3 jóvenes, vestidos todavía con la misma ropa de los altos cargos que ocupaban, fueron atados, arrojados al horno ardiente.
y como el rey había mandado que su orden se cumpliera al instante y el horno estaba muy encendido, las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que habían arrojado en él a los 3 jóvenes, los cuales cayeron atados dentro del horno. Entonces Nabucodonosor se levantó rápidamente y muy asombrado dijo a los consejeros de su gobierno: ¿No arrojamos al fuego a 3 hombres atados? Así es, le respondieron, pues yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin que les pase nada. Y el 4.º hombre tiene el aspecto de un ángel. Y diciendo esto, Nabucodonosor se acercó a la boca del horno y gritó: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos de Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Los 3 salieron de entre las llamas, y todas las autoridades de la nación allí presentes se acercaron a ellos, aquellos hombres cuyos cuerpos no habían sido tocados por el fuego, y comprobaron que ni un pelo de la cabeza se les había chamuscado, ni sus vestidos se habían estropeado, y que ni siquiera olían a quemado. En ese momento, Nabucodonosor exclamó: Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió a su ángel para salvar a los siervos fieles que no cumplieron la orden del rey, prefiriendo morir antes que arrodillarse y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Ahora pues, yo ordeno que cualquier hombre que hable mal del Dios de estos jóvenes sea descuartizado y su casa convertida en un montón de escombros, sea cual sea su pueblo, nación o lengua, pues no hay otro Dios que pueda salvar así. Luego el rey dio a estos 3 jóvenes cargos más importantes en la provincia de Babilonia. Capítulo número 4. Yo, el rey Nabucodonosor, deseo paz y prosperidad a los hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan la tierra. Quiero que sepan ustedes las cosas tan maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Que grandes son sus prodigios y milagros. Su reino durará por siempre y su poder continuará de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, vivía tranquilo en mi palacio y disfrutaba de una gran prosperidad, pero una noche estando ya acostado tuve un sueño que me espantó y pensamientos y visiones que me llenaron de terror. Entonces ordené que vinieran a verme todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado del sueño. Vinieron todos los magos, adivinos, sabios y astrólogos de Babilonia, y yo les conté el sueño, pero no pudieron decirme lo que significaba. Por último, se presentó Daniel, llamado también Beltsasar, en honor a mi Dios, y cuya vida está guiada por el Espíritu de Dios Santo, y le conté mi sueño de la siguiente manera: Beltsasar, jefe de los adivinos, yo sé que el Espíritu de Dios Santo te guía, y que conoces todos los misterios. Escucha pues lo que he visto, mi sueño, y dime lo que significa. Estas son las visiones que tuve mientras estaba acostado. En medio de la tierra había un árbol muy alto. El árbol creció y se hizo muy grueso. Su copa tocaba el cielo y se le podía ver desde los puntos más lejanos de la tierra. Eran tan hermosas sus hojas y tan abundante su fruto que bastaba para alimentar a todos. Las bestias del campo se ponían a su sombra. En sus ramas hacían nido las aves, y la vida de todo el mundo dependía de él. De repente, vi en mis visiones un ángel centinela que bajaba del cielo, y que en voz alta decía: echen abajo el árbol, corten en las ramas, quiten en las hojas, esparzan sus frutos, que huyan las bestias que están bajo su sombra, y las aves que están en sus ramas. Pero dejen en la tierra el tronco y sus raíces, sujétenlo con cadena de hierro y de bronce, y déjenlo entre la hierba del campo, que caiga el rocío sobre él, y que comparta con las bestias la hierba del campo, que su mente se trastorne y se vuelva como la de un animal, y que ese mal le dure 7 años. Esa es la sentencia que han dictado los santos ángeles centinelas, para que todos los hombres sepan que el Dios Altísimo tiene poder sobre los reinos humanos, que Él da el gobierno a quien quiere dárselo, y hace jefe de una nación al más humilde de los hombres. Ese es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, tuve ahora. Beltsasar, dime su significado, pues ninguno de los sabios de mi reino lo ha entendido, pero tú podrás interpretarlo porque en ti está el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Daniel, al que llamaban Beltsasar, se quedó un momento pensativo y horrorizado por los pensamientos que le venían a la mente, pero yo, el rey, le dije: Beltsasar, no te preocupes por el sueño que he tenido, ni por su explicación. Y Beltsasar contestó: ¡ay!
que todo lo que sueño significa recaiga sobre los enemigos de su majestad. El árbol alto y grueso que vio su majestad, el cual llegaba hasta el cielo, se podía ver desde los puntos más lejanos de la tierra, que tenían hojas hermosas y fruto abundante que alcanzaban para alimentar a todos, a cuya sombra arrimaban las bestias del campo y en cuyas ramas hacían nido las aves. Ese árbol es su majestad, que ha crecido y se ha hecho poderoso. La grandeza de su majestad ha aumentado hasta alcanzar la altura del cielo y su dominio se ha extendido sobre toda la tierra. Su majestad vio también que un santo ángel centinela bajaba del cielo y decía: echen abajo el árbol y destruyanlo, pero dejen en la tierra el tronco y sus raíces. Sujétenlo con cadenas de hierro y de bronce y dejen entre la hierba del campo. Que caiga el rocío sobre él y que comparta con las bestias la hierba del campo durante 7 años. Esto significa la sentencia que el Dios Altísimo ha dictado contra su majestad. Y su majestad será separado de la gente y vivirá con los animales. Comerá hierba como los bueyes y el rocío empapará su cuerpo. Así vivirá su majestad durante 7 años, hasta que reconozca que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos y que Él quien pone como gobernante a quien Él quiere. La orden de que se dejara en la tierra el tronco y sus raíces significa que se devolverá a su majestad el reino cuando su majestad haya reconocido que Dios es quien tiene el poder. Por tanto, siga su majestad este consejo mío, actúe con rectitud y no peque más, porque por fin a sus maldades y ocúpese de ayudar a los pobres. Tal vez así pueda su majestad seguir viviendo en paz y prosperidad. Todas estas cosas anunciadas al rey Nabucodonosor se cumplieron, y un año después, mientras el rey se paseaba por la terraza de su palacio de Babilonia, dijo: miren, qué grande es Babilonia. Yo con mi gran poder le edifiqué como capital de mi reino para dejar muestras de mi grandeza. Todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que decía: oye esto, rey Nabucodonosor, tu reino ya no te pertenece. Serás separado de la gente y vivirás con los animales, comerás hierba como los bueyes durante 7 años, hasta que reconozcas que Dios Altísimo tiene el poder sobre todas las naciones de la tierra, y que Él es quien pone como gobernante a quien Él quiere. En ese mismo instante se cumplió la sentencia anunciada, y Nabucodonosor fue separado de la gente, comió hierba como los bueyes, y el rocío empapó su cuerpo, hasta que el pelo y las uñas le crecieron como si fueran plumas y garras de águila. Cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, yo, Nabucodonosor, miré al cielo y me sentí curado de mi locura. Entonces bendije al Dios Altísimo y alabé con esas palabras al que vive para siempre. Su poder durará siempre, su reino permanecerá de generación en generación. Ante Él nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder, ni preguntarle por qué actúa como actúa. En aquel mismo momento recobré el juicio, el resplandor de mi reino, mi honor y mi grandeza. Mis consejeros y las altas personalidades de mi gobierno vinieron a buscarme y me puse nuevamente al frente del gobierno de mi nación, llegando a tener un poder todavía mayor del que había tenido antes. Ahora pues, yo, Nabucodonosor, alabo, honro y glorifico al Rey del cielo, porque todo lo que hace es verdaderamente y justo es, y puede humillar a los que se creen importantes. Capítulo número 5. Belsasar, rey de Babilonia, invitó a un gran banquete a 1000 de las altas personalidades de la nación, y durante la comida el rey y sus invitados bebieron mucho vino. Excitados por el vino, el rey Belsasar mandó traer las copas y tazones de oro y plata de su padre Nabucodonosor, que había llevado del templo de Jerusalén. Las copas y tazones fueron traídos, y bebieron en ellos el rey, sus mujeres, sus concubinas y todos los demás asistentes del banquete. Todos bebían vino y alababan a sus ídolos hechos de oro, plata, bronce, hierro y madera y piedra. En aquel momento apareció una mano de hombre que, a la luz de los candiles, comenzó a escribir con el dedo sobre la pared blanca de la sala. Al ver el rey la mano que escribía, se puso pálido, y del miedo que le entró comenzó a temblar de pies a cabeza. Luego se puso a gritar y llamar a los adivinos, sabios, astrólogos de Babilonia, y les dijo: el que lea lo que ahí está escrito y me explique lo que quiere decir será vestido con ropas de púrpura, llevará una cadena de oro en el cuello y ocupará el tercer lugar en el gobierno de mi reino.
Todos los sabios que estaban en el servicio del rey entraron a la sala, pero nadie pudo entender el significado de lo escrito ni explicárselo al rey. Entonces le entró tanto miedo al rey Belsasar que su cara se puso completamente pálida. Las personalidades del gobierno no sabían qué hacer. Pero la reina madre, atraída por los gritos de su hijo, el rey de los grandes personajes invitados, entró en la sala del banquete y dijo: «Que viva su majestad para siempre, y no se preocupe ni se ponga pálido. En su reino hay un hombre guiado por el Espíritu de Dios Santo. Cuando el padre de su majestad era rey, ese hombre demostró tener una mente clara, inteligente y sabiduría como la de los dioses. Por eso el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, nombró a ese hombre jefe de todos los magos adivinos, sabios, astrólogos de la nación, ya que en Daniel, a quien el rey puso el nombre de Belsasar, había un espíritu extraordinario e inteligencia y ciencia para entender el significado de los sueños, explicar el sentido de las palabras misteriosas y resolver los asuntos complicados. Llame su majestad a Daniel, y él le dará a conocer el significado de lo que está escrito en la pared». Daniel fue llevado ante el rey, y el rey le preguntó: «¿Eres tú, Daniel, uno de aquellos prisioneros judíos que mi padre, el rey Nabucodonosor, trajo de Judea? Me han dicho que el Espíritu de Dios está en ti, que tienes una mente clara y que eres muy inteligente y sabio. Pues bien, los hombres más sabios de esta nación han estado aquí para leer esas palabras y explicarme su significado, pero ni siquiera las entienden. Sin embargo, he oído decir que tú puedes aclarar dudas y resolver cuestiones difíciles. Si tú puedes leer estas palabras y decirme lo que significa, haré que seas vestido con ropas de púrpura y que te pongan una cadena de oro en el cuello y que ocupes el tercer lugar en el gobierno de mi reino». Entonces Daniel le contestó: «Quédese su majestad con sus regalos y ofrézcale a otro el honor de estar en su palacio. Yo le explicaré de todos modos a su majestad lo que quieren decir las palabras escritas en la pared». El Dios mismo, el Dios Altísimo, dio el reino y también grandeza, gloria y honor a Nabucodonosor, padre de su majestad. Por el poder que le dio, gente de todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetaban y temblaban ante él. Y él mataba o dejaba vivir a quien él quería. A unos los ponía en alto y a otros los humillaba. Pero cuando se llenó de soberbia y actuó terca y orgullosamente, se le quitó el poder y la gloria que tenía como rey. Fue apartado de la gente y se convirtió en una especie de animal. Vivió como asnos salvajes, comió hierba como los bueyes y el rocío empapó su cuerpo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos y que él da la dirección del gobierno a quien él quiere. Y ahora su majestad Belsasar, que es hijo de aquel y que sabe lo que le pasó, tampoco ha vivido con humildad. Al contrario, su majestad se ha burlado del Señor del cielo, mandando traer a la mesa las copas y tazones del templo, y junto con sus invitados ha bebido vino en ellos y ha dado alabanza a dioses hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Dioses que no ven, ni oyen, ni saben nada. En cambio, no ha alabado al Dios en cuyas manos está la vida de su majestad, y de quien depende todo lo que haga. Por eso, él envió la mano que escribió esas palabras: Mené, Mené, Tekel y Parsin, las cuales significan lo siguiente: Mené, Dios ha medido los días del reinado de su majestad y le ha señalado su fin. Tekel, su majestad ha sido pesado en la balanza y pesa menos de lo debido. Parsin, el reino de su majestad ha sido dividido y será entregado a medos y persas. Enseguida el rey Belsasar ordenó que vistieran a Daniel con ropas de púrpura y que le pusieran una cadena de oro en el cuello, y comunicó a todos que desde ese mismo instante Daniel ocuparía el tercer lugar en el gobierno del reino. Aquella misma noche mataron a Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media se apoderó del reino. Darío tenía entonces 62 años de edad. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues como hemos escuchado, continúa la misión de Daniel de llevarle un mensaje, principalmente en ese entonces, pues
al rey Nabucodonosor. Y vemos que también le da un mensaje al rey hijo, que también había continuado haciendo sus estupideces, adorando dioses hechos por manos humanas. Es mucho decirle Dios a una estatua, a un monumento, a una creación de manos humanas, ¿sí? Que sea de oro, de plata, de madera, de hierro, lo que sea. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo aquí? Digo, no vamos lejos. Ahí tenemos muchos que hacen su figurita de Judas Tadeo y ahí van el día 28 de octubre, que de la iglesia de San Hipólito, aquí en México, no sé en otros países, pero aquí en México hace eso, la gente, y va pensando que la imagen representando a uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, primo de nuestro Señor Jesucristo, un apóstol, les va a ayudar y les va a hacer el bien durante el largo de su santa vida, para no ofenderlos. Pues están muy, muy tontos, muy estúpidos, porque es estarse haciendo imágenes. A lo mejor lo llevan de yeso, a lo mejor lo llevan de madera, a lo mejor lo llevan de cerámica, a lo mejor lo llevan hasta de algún metal, ¿verdad? Pues miren, no estamos lejos. Puse un ejemplo, pero hay más ejemplos en nuestra actualidad. Estamos en el año 2021 y todavía estamos haciendo esas estupideces igual que los israelitas en aquel entonces y que los caldeos en aquel entonces. Y entonces aquí pues vemos que en el capítulo número 3 muy claramente nos menciona que el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de 30 metros de alto, ¿sí? Y 3 de ancho. Si ustedes se han dado cuenta, también hay gente en la actualidad que venera y adora a la Santa Muerte. Por eso les digo, es otro ejemplo, ¿sí? Y también hacen sus imágenes altísimas. Ahí lo pueden ver ustedes. Bueno, les voy a decir dónde, porque a lo mejor quieren ir, pero nada más a cerciorarse, ¿verdad? Ahí en la vía Morelos, ¿sí? Ahí en Coacalco de Berriozábal, ¿sí? En el Estado de México. Hay una estatua que también mide como 30 metros y es la imagen de una calaca y es la Santa Muerte. Y la gente va y la adora y le pide como si fuese un dios, ¿no? Es increíble. Estamos en el año 2021 y hay mucha gente que hace esas estupideces, ¿no? Yo me pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nuestro Padre Dios, ¿sí?, les tiene tanta paciencia? Era para que ya hubiera mandado unos rayos celestiales y hubiera tirado esa imagen y destruido. Pero bueno, eso digo yo. Dios es el que manda y Él hace lo que se tiene que hacer. Y bueno, pues aquí vemos que el rey Nabucodonosor en aquel entonces, pues hace eso, lo que hoy, aquí, en México, en el Estado de México, ahí en Coacalco de Berriozábal, ahí en la avenida Vía Morelos. No, es Adolfo López Mateos, ¿no? ¿Cómo se llama esa? Adolfo López, no, López Portillo, ¿no? Por ahí. Ahí búsquenle. Bueno. Sí. Y nos menciona aquí entonces que pues esa fue una de las estupideces más grandes que el rey Nabucodonosor hizo. Se sentía él todopoderoso, porque imagínense, tenía gobernantes, tenía ejércitos, no, pues había invadido a muchas regiones, ¿no? Ya se sentía, como hoy en día muchos presidentes de muchas naciones se sienten intocables. No voy a decir nombres, porque no sea que me vayan a mandar a matar, ¿verdad? Porque ya saben que son muy rencorosos y no podemos hablar mal de los presidentes de otras naciones, ¿no? Pero sí voy a hablar de mi presidente de mi nación. También se cree que es el más efectivo, ¿no? El Mesías. Se siente que él las puede, ¿sí? Pero de los demás no voy a hablar porque no me interesa, ¿sí? Pero ustedes saben que así son. Aquí les dice que todo aquel que no se arrodille lo va a mandar a quemar. Y vemos cómo le tienen envidia a los judíos, compañeros, amigos de Daniel. ¿Se acuerdan que eran los 4? Número 4, preparación. Y ya Daniel pues ya tenía un puesto de gobernante, pero los otros eran funcionarios del gobierno, que les habían cambiado el nombre, ¿no? Acuérdense que Nabucodonosor les cambió el nombre, no tenían el nombre judío, tenían un nombre caldeo. Bueno,
Y van y se quejan con su majestad y le dicen, estos tres fulanos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, no se quisieron arrodillar y van y ya se los llevan y el mismo rey Nabucodonosor le dice, ¿por qué no se arrodillan? ¿Ya no saben que si no se arrodillan los voy a echar al horno infierno, hirviendo? No podemos adorar a otro Dios, tenemos que adorar a nuestro solo Padre Dios. Y si usted nos echa, Él nos va a salvar. Y si no salva, y si no nos salva es porque Él no quiere salvarnos y ya se acabó. ¿Se dan cuenta de la confianza, de la fe, de la aceptación? Si Dios permite que sigamos viviendo, con pandemia o sin pandemia. Si no quiere que vivamos, nos vamos a morir. Y se acabó, tan tan. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Él es el dueño de nuestra vida y Él sabe a qué horas nos vamos y a qué horas nos quedamos. Y cuánto tiempo más estamos. ¿Sí? Estoy hablando que estamos en el año 2021 donde todavía tenemos una pandemia, que todavía no nos libramos de ella, el SARS-CoV-2, ¿no? El COVID-19, como le dicen. Bueno, en estos cuatro jóvenes pues no estaba Daniel, nada más estaban estos tres jóvenes que les acabo de mencionar los nombres caldeos, que ya les habían puesto, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, ¿verdad? Y entonces, pues, le dicen al rey, no, nosotros no podemos adorar ídolos, solamente todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos a nuestro Padre Dios. Entonces, pues, Nabucodonosor se enoja mucho y le dice a los soldados, vayan y échenlos al fuego, sí, al horno. Y vemos aquí cómo nuestro Padre Dios manda un ángel para que los proteja y no se queman. Y más bien se queman los soldados que los aventaron a ellos al horno, les alcanzan las llamaradas, ¿no? Y se mueren. Y el rey se da cuenta de esto y le da miedo y pues les dice a los tres jóvenes, que eran Ananías, Misael y Azarías, así eran sus nombres, eran los nombres judíos, Ananías, Misael y Azarías, que les habían cambiado el nombre, ¿no? Les habían puesto unos nombres caldos. Y salen y les dice, pues no les pasó nada. Un ángel de su Dios los defendió. Yo vi que eran tres los que habían aventado y resulta que había cuatro ahí abajo, o ahí adentro, y ya salieron. Y después dice el rey Nabucodonosor, dice, bueno, pues como ya me doy cuenta que su Dios es el mero mero, maromero, pues dice, todo aquel que hable mal del Dios de estos judíos, ¿sí? Pues les va a ir muy mal. Y les dio a estos tres jóvenes cargos importantes en la provincia de Babilonia. Como si eso fuera lo que querían los jóvenes judíos. Pues no. Nosotros cuando queremos estar bien con Dios no estamos haciendo bien Dios para estar recibiendo dádivas, ni honores, ni presentes, ni regalos, ni fortunas. Cuando hacemos las cosas en nombre de Dios, no estamos esperando nada de eso. Ah, no, pero en la actualidad hay mucha gente que dice, si me saco la lotería voy a misa. Si me dan el trabajo que quiero, entonces me confieso. Si logro lo que quiero, entonces sí adoro a nuestro Padre Dios. Ah, no, porque somos bien acondicionados nosotros, Así somos. Bueno. Nos sigue diciendo en el capítulo número 4. Que dice el rey Nabucodonosor que Dios le ha hecho cosas grandes, grandísimas. Dice que vivía tranquilo y disfrutaba de una gran prosperidad. Pero nos menciona que tuvo un sueño y que Daniel lo había descifrado. Y que dice que tuvo otro sueño y explica ese otro sueño, y aquí lo acabamos de leer, de un árbol que creció muy grande, ¿no? Y sus ramas llegaron casi hasta el cielo, ¿no? Muy frondoso, muy bonito. Y eso. Bueno, ya lo leímos. Y ya nos lo explicó Daniel y ya se lo explicó al rey. Y le dijo, pues su situación es no muy próspera, porque va a ser cortado ese árbol, va a ser encadenado.
Y bueno, pues le vuelve a Daniel a mostrar al rey y a toda la gente de los caldeos de Babilonia que nuestro Padre Dios es quien le dice a Daniel el significado del sueño. Y que en realidad pues es lo que le va a pasar al rey Nabucodonosor. Su majestad será separado de la gente y vivirá como animales comiendo hierba como los bueyes. Y el rocío empapará su cuerpo. Todo eso le pasó. Y dice aquí que cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, Nabucodonosor, ¿sí?, dice que miró al cielo y me sentí curado de mi locura. Entonces bendije al Dios Altísimo y lo lavé con estas palabras: al que vive para siempre. Su poder durará siempre, su reino permanecerá de generación en generación. Ante él nada son los habitantes de la tierra, y él actuó con voluntad tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder ni preguntarle por qué actúa como actúa. Pues sí, nosotros no podemos estar cuestionando a nuestro Padre Dios por qué hace las cosas o por qué las cosas pasan. Si pasan así es porque así deben de ser. Y nos menciona en el capítulo número 4, versículo número 36, en aquel mismo momento reconoció el juicio el resplandor de mi reino, mi honor y mi grandeza. Mis consejeros y las altas personalidades de mi gobierno vinieron a buscarme y me puse nuevamente al frente del gobierno de mi nación, llegando a tener un poder todavía mayor que el que había tenido antes. Ahora pues yo, Nabucodonosor, alabo, honro y glorifico al Rey del cielo, porque todo lo que hace es verdaderamente justo y puede humillar a los que se creen importantes. Acuérdense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, uno de sus pasajes, ¿sí? Este conocimiento se le fue dado a la gente sencilla y humilde, y fue escondida para los importantes, ricos y sabios del planeta. Bueno. Nos menciona aquí también, en el capítulo número 5, de un pasaje que vive el hijo del rey Nabucodonosor, ese Belsasar, que hace un banquete. Ya bien borracho, dice, excitado por el vino, pues es borracho, está embriagado, ¿verdad? Mandó a traer copas y tazones de oro, de plata que su padre Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén. ¿Se imaginan? Usaron las cosas santas para llevar a cabo una fiesta mundana terrenal. Todos bebían vino y alababan a sus ídolos hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. ¿Cómo ven? Y en ese momento nos menciona aquí que aparece una mano y que empieza a escribir en la pared. Pues el rey, el hijo de este Nabucodonosor, este otro Nabucodonosor, Belsasar, pues le da mucho miedo. Se pone a temblar, ¿no? Después nos dice en el número 7 del capítulo 5, luego se puso a gritar y a llamar a los adivinos, sabios, astrólogos de Babilonia y les dijo: el que lea lo que ahí está escrito y me explique lo que quiere decir será vestido con ropas de púrpura, llevará una cadena de oro en el cuello y ocupará el tercer lugar del gobierno de mi reino. O sea, siempre queriendo comprar, siempre queriendo dar las cosas terrenales y mundanas a la gente. Por eso la gente es muy avariciosa, muy interesada. Pues todos los que estaban ahí, los sabios, nadie pudo entender el significado. Y entra en miedo el Belsasar, ¿no? Pero la reina, la madre, atraída por los gritos de su hijo y de los invitados, grita: ¡viva su majestad para siempre! Sí, no, pues así son las madres, ¿no? Siempre los hijos son lo mejor, ¿no? Aunque las madres de los hijos sean unos asesinos, no, es mi hijo. Que los hijos son drogadictos, es mi hijo. Que los hijos son rateros, es mi hijo. Y van y ante el juez le dicen: no, mi hijo es inocente. Yo lo conozco desde el vientre. Él nunca pudo haber hecho. No, sí, las madres defienden a los hijos aunque sean malos, ¿eh? Y si son buenos, más.
Dice, no se preocupe ni se ponga pálido, mijo. No, no le dijo mijo, ¿eh? O sea, le está diciendo al rey, no se ponga pálido ni se preocupe, mijo. Que en su reino no hay hombre guiado por el Espíritu de Dios Santo, que en su reino hay un hombre guiado por el Espíritu Santo de Dios. Fíjense, por el Espíritu de Dios. Pues sí, están hablando de Daniel. Siempre le adivinaba los sueños a su padre, así que mejor tráigalo para que le adivine qué es lo que quiere decir esa escritura. Y ya van por Daniel y le dice el rey Belsasar, le dice, oye, tú que eres el adivino de mi papá, que le decías que aquí, que allá. Ahí lo dice todo, ¿no? ¿Me podrás decir qué es lo que dice ahí? Pues sí, te lo digo. Pero antes de que Daniel le explicara, tuvo un pequeño momento para que Daniel explicara lo que estaba escrito en la pared. Dice ahí, Daniel le contestó, quédese su majestad con sus regalos y ofrézcale a otro el honor de estar en el palacio, porque también le ofreció lo mismo, ¿eh? Te voy a poner tu cadena de oro y ya sabes. Yo le explicaré de todos modos a su majestad lo que quiere decir las palabras escritas en la pared. Y le dice muy claramente, su majestad, por el poder que le dio gente de todos los pueblos, naciones y lenguas, lo respetaban y temblaban ante él, y él mataba o dejaba vivir a quien él quería, y a unos lo ponían alto y a otros lo humillaban. Pero cuando se llenó de soberbia y actuó terca y orgullosamente, se le quitó el poder y la gloria que tenía como rey, o sea, hablando de su papá. Fue apartado de la gente y se convirtió en una especie de animal, vivió con los animales salvajes, comió hierba como los bueyes, y el rocío empapó su cuerpo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos y que él da la dirección del gobierno a que él quiere. Y le dice, y ahora su majestad Belsasar, que es hijo de aquel, y que sabe lo que le pasó también, tampoco ha vivido con humildad. O sea, usted también ya la regó. Usted, majestad, se ha burlado del Señor del cielo, mandando traerse a la mesa las copas y tazones del templo de Jerusalén. Y junto con sus invitados ha bebido vino en ellos, y ha dado alabanzas a dioses hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Dioses que no valen ni oyen ni saben nada. En cambio no ha alabado al Dios en cuyas manos está la vida de su majestad, y de quien depende todo lo que haga. Por eso él envió la mano que escribió esas palabras, Mené, Mené, Tekel, Parsin, las cuales significan lo siguiente. Y vemos cómo dice Mené, quiere decir Dios ha medido los días del reinado de su majestad y le ha señalado su fin. Tekel, su majestad ha sido pesado en la balanza y pesa menos de lo debido. Parsin, el reino de su majestad ha sido dividido y será entregado a medos y persas. Y bueno, pues ya sabemos que el rey persa Ciro fue quien le ponchó su pañal al rey Nabucodonosor II. O sea, se cumplieron las cosas. Esto nos hace ver que si nosotros creemos en nuestro Padre Dios, lo conocemos, lo amamos, lo servimos, miren, no pasa nada. Y si pasa algo, gracias a Dios. En todo hay que darle gracias a Dios. Que no tenemos una enfermedad, gracias a Dios. Que se murió, gracias a Dios. Que no tengo trabajo, gracias a Dios. Que tengo trabajo, gracias a Dios. Siempre hay que darle gracias a Dios. Él sabe por qué hace las cosas. Sí, es muy difícil vivir una enfermedad. Sí, es muy difícil tener necesidades. Pero es por algo que Dios nos está mandando para que aprendamos a ser fieles. De lo contrario, si vives en lo mundano y lo terrenal y te sientes todopoderoso, como los diputados, los senadores, los gobernadores, los presidentes, los ricos, los reyes. Ah, no, sí, porque siempre ha habido, ahorita en la actualidad, pues hay, ustedes saben cuáles son. Sí, hay mucha gente muy importante, ¿verdad? Sí, mucho, muy importante. Y le dan un puesto ahí X, uy, no, ya se siente, sí. Ya se siente delfín. Sí, en el agua. Ya se siente que las puede. Sí, hembra y macho, delfín. Sí, y hace lo que quiere con la educación.
de cada uno de nosotros. Y otros pues son unlovers, ¿verdad? Aman más a un ser humano que a nuestro Padre Dios. Aguas, aguas. Sí, y digo aguas porque cuando Dios se enojó, mandó agua e inundó la tierra, 40 días y 40 noches. Le pregunten a Noé, bueno, no le preguntan a Noé porque pues ya no está aquí, pero pueden ustedes revisar ahí el libro del Génesis, ahí está explícito que el Señor acabó con el ser humano. Ah, no, porque ya se sentían lo máximo, ¿no? Pero bueno, este mensaje que nos está dando ahorita es que Daniel pues sigue explicando los sueños de su mal actuar de los de Babilonia. Quisieron forzar a que adoraran otros dioses. No se dejaron estos jóvenes judíos, 3 de ellos, y Dios los salvó. Entonces no te dejes caer en la pasión, no te dejes caer en la tentación, no te dejes caer en la idolatría, no te dejes caer en la separación de las cosas del Señor. Permanece con el Señor y Dios siempre te va a ayudar. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Por el momento lo vamos a dejar hasta aquí. Yo sé que a lo mejor quisieras que siguiéramos. Puedes volverlo a leer. Acuérdate que Daniel es un profeta muy distinto que Isaías, que Jeremías, que Ezequiel, ¿no? Esos profetas son totalmente diferentes a Daniel. Podríamos decir que Daniel era un chamaco, ¿no? Y los otros, bueno, pues Isaías es el príncipe de los profetas. O sea, sus profecías no solamente, ya lo han visto ustedes y ya lo han escuchado, no solamente habla de cuestiones momentáneas o en su tiempo, sino de cosas que iban a venir, como la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Y vemos cómo Jeremías, desde el vientre de su madre, ya Dios lo había escogido para que llevara un mensaje pleno a todo el pueblo de Israel, porque Jeremías había quedado del lado de los pobres, de la gente sencilla y humilde ahí en Jerusalén, los que no tenían nada, ¿verdad? Y ya después fue llevado a Egipto, ¿sí? Pobre Jeremías lo traían de ton al son, era como un judío errante. Pero él seguía profetizando toda la destrucción, todo lo que le iba a pasar al pueblo de Israel por su idolatría. Y vemos que Ezequiel pues tiene visiones, unas visiones pues muy plenas, pero ya Ezequiel ya era una persona cuando empezó de 30 años. Es muy diferente, ¿sí? Y Dios le manda visiones raras para que él vaya entendiendo y se vaya dando cuenta y le vaya explicando al pueblo de Israel todo lo que le va a ir pasando. Pero aquí Daniel es diferente. Daniel es como José el soñador. Sí, como uno de los 12 hijos de Jacob, en donde también interpretaba los sueños, pero no a los caldeos y babilonios, sino en aquel entonces al rey de Egipto, que ya después se les dice faraones, ¿no? Eran los reyes de Egipto, ¿no? Y también le dieron un gran puesto y se volvió gobernador de Egipto. Y después recibe a su padre y a sus demás hermanos en la provincia de Gesén, o de Gosén, así le dicen. Y vivieron ahí muchos años. Pero los últimos años de vida, pues ya como que los habían esclavizado. Nada más que la gente siempre dice, los historiadores, y algunos teólogos dicen, duraron 400 años siendo esclavos. No es cierto. Porque cuando llegaron, no, luego fueron esclavos, vivieron muy bien. Pues tenían la protección de José, el hijo de Jacob. Ya parece que iban a llegar sus hermanos y órale, a esclavos. Órale, papá, esclavo. Pues no. Póngale que a lo mejor vivieron 100 años muy bien. Pero ya después pasaron las generaciones, murió José en aquel entonces, murió Jacob, no sé, murieron los meros hermanos de José. Y las descendencias pues fueron otras. Y las descendencias fueron otras. Las generaciones fueron otras. Y los faraones fueron otros. Y llegó el momento en que ya los vieron con ojos no de mucha bondad, ¿no? Pero eso ha de haber pasado, no sé, vamos a poner una cifra, 100 años después. Entonces no fueron 400 años que estuvieron de esclavos, posiblemente fueron 300.
o 250. No lo sabemos. Yo no soy historiador, ni tampoco soy un cronómetro, ¿no?, para decirles el tiempo y forma en que se suceden estas cosas. Pero les hago la comparación de que Daniel tenía esa fuerza del espíritu que Dios le permitía tener, como a José, adivinar los sueños. Dirán ustedes, oye, es importante entonces los sueños. No se metan en problemas. Ah, no, sí, porque van a empezar ustedes de que yo sé adivinar los sueños. Yo soñé con mi suegra. ¿Sí? ¿Y qué pasaba con tu suegra? Pues que llegaba a la casa y yo la corría. Ah. Y no se iba. Y al final de cuentas el que se fue fui yo. Eso es, ay, qué terror, qué sueño tan... Eso no es un sueño, es una pesadilla, ¿eh? Entonces es muy diferente. Bueno, ahí se los voy a dejar nada más como nota. No empiecen con que, ay, que los sueños, y que voy a ir a que me adivinen los sueños. No, 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 no. Bueno, después continuamos. Que Dios te bendiga.